Página 145. Pasos para resolver problemas con método de polígono. Para sumar vectores existen varios métodos. ¿Va? Entonces, el primero que aparece acá es el método de polígono, en la página 145. Luego, en la página 146 aparece el método de paralelogramo. En la página 100. No, solo los otros métodos les enseñan acá. Pero existe el método de las componentes. Pero aquí solo sale eso. Solo dos métodos. No parece que... No aparece el método de las componentes. Sí aparece cómo descomponer un vector, pero no aparece el método de componentes para sumar vectores. No aparece. Entonces, ¿en qué consiste el método de polígono? El primer paso es importantísimo. El primer paso dice que elegimos una escala y determinamos la longitud de las flechas que corresponden a cada vector. Por ejemplo, elegir una escala es que a mí me digan que el vector V es de 20 kilómetros. Es de 20 kilómetros de longitud. Acordémonos que un vector va a tener magnitud, dirección. Vamos a decir, bueno, al norte vamos a decir. Así. Entonces, si yo quiero necesito de ¿qué es esto de una escala? Realmente una escala es, o nos va a servir aquí a nosotros, para reducir. O sea, un vector de 20 kilómetros es un vector que empezaría aquí en Naco, por ejemplo, y va terminando allá por, no sé, por la fortaleza, creo. Eso es 20 kilómetros. Nosotros no podemos dibujar una línea recta en el cuaderno de esa longitud. Eso es gigantesco. Entonces las escalas en este caso nos sirven para disminuir ese vector, pero sin que pierda sus proporciones. O sea, vamos a crear un vector que es semejante al vector real. Las escalas me sirven para, por ejemplo, los kilómetros, yo los podría representar en centímetros. Yo mando los kilómetros a que se vean como centímetros en mi dibujo. Entonces yo diría que un kilómetro, miren la escala que voy a crear, ¿ve? Voy a decir que un kilómetro, voy a empezar por los centímetros, que un centímetro de lo que yo voy a dibujar va a ser 4 kilómetros. Un centímetro de lo que yo dibuje va a representar 4 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Aquí yo acabo de crear una escala, miren. Acabo de crear una escala. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a crear un vector en el plano, que esté el plano, yo voy a crear un vector que va a medir cuántos centímetros tendría que medir para que represente 20 kilómetros. 5. Ajá. Entonces voy a tener un vector que va a medir en mi cuaderno 5 centímetros. 2. No sé si miran esto. 3, 4 y Sí, 5. Samir. Ok. La flecha del vector siempre va a quedar dentro de su ¿cómo se llama? De su módulo. Entonces, este sería el vector, miren. Este vector que acabo de dibujar
yo no voy a escribir que este vector mide 5 centímetros. Yo tengo que escribir que este vector mide, ¿cuánto mide? 20 kilómetros. El vector mide 20 kilómetros. Aquí, en este apartado, acá, yo estoy diciéndole al que va a leer que cada centímetro de aquí representa 4 kilómetros. Por eso tengo 5 centímetros, porque 5 por 4 serían 20. Pero mi dibujo dice que desde acá hasta aquí hay 20 kilómetros. Obviamente, alguien que esté leyendo esto tiene que estar pendiente de esto y comprender esto, ¿va? ¿Por qué esto mide 20 kilómetros? Porque cada centímetro del dibujo corresponde a 4 kilómetros. De 4 más 4, 8. Más 4, 12. Más 4, 16. Más 4, 20. Entonces, definir la escala es lo importantísimo. ¿En el método cuál? En el método de polígono. Definir la escala. Les acabo de explicar cómo definimos la escala. Ahora, el paso 2 sería dibujar a escala las flechas que representan la magnitud y dirección del primer vector. Luego, dibujamos la flecha del segundo vector de modo que su cola coincida con la punta de la flecha del primer vector. O sea, cuando yo sumo vectores por método de polígono, voy a tener así, ¿ve? Imagínense que tengo un vector que apuntó al norte. Luego me dijeron que hay otro vector que va a apuntar al noreste, entonces lo voy a dibujar. Aquí. Lo voy a dibujar en azul. Voy a hacer coincidir la cola del segundo con la punta del primero. ¿Ah? Y si hay un tercer vector, pues ese va a salir de la punta del segundo vector para la dirección que me digan. Imaginen que me digan que es al este, entonces va a ir para acá. Miren. Así voy a dibujar los vectores de forma consecutiva, uno tras otro, cumpliendo con las direcciones que me vayan diciendo. ¿Va? Fíjense que el color rojo lo dibujé al norte. Luego el azul, suponemos que me dijeron que iba al noreste. Lo dibujé al noreste. Y luego este que está en color negro, lo dibujé hacia el este. Estoy cumpliendo. Luego, ¿cuál va a ser el vector resultante? El vector resultante va a ser el vector que va desde donde empezó todo hasta donde terminó todo. Este sería el vector resultante. ¿Ve? El vector resultante. Que tiene cierta cantidad de centímetros, que al multiplicarlos por lo que yo definí en la escala, me va a dar la cantidad total que tenemos. Ahora, ¿qué necesito para estos procedimientos yo? Yo necesito regla, necesito transportador. Si tengo, necesito papel cuadriculado, necesito lo más importante, ganas de hacer las cosas bien. Porque si ustedes no dibujan correctamente, entonces en el método de polígono, las cosas van a salir mal. Porque es fundamental dibujar con la mayor precisión posible. En el número 4, continuamos el proceso de unir el origen de cada vector con las puntas de los otros vectores. 5, dibujamos el vector resultante con el origen del punto de partida hasta donde terminamos, que fue lo que hice desde aquí hasta acá. Y en el paso 6, medimos con la regla y transportador para determinar la magnitud y la dirección del vector resultante. Yo puedo medir con el transportador este ángulo, miren. Este ángulo, ¿eh? Que es el que va a acompañar al vector R. Entonces, el vector R con dirección hacia algún ángulo que va a ser medido con el transportador. En la próxima clase vamos a hacer algún par de ejemplos. Voy a ver dónde consigo yo algo para que ustedes miren algo más preciso. Entonces necesito que lean esa página 145.
¿Preguntas? No, profe. Necesitan leer esto detenidamente. Luego aparece el método paralelogramo. Luego viene la resta. La resta es lo mismo, nada más que hay que hacer un pequeño cambio. Pero bueno, no vamos a decir que es lo mismo entonces, porque si vamos a hacer un pequeño cambio, entonces no es lo mismo, pero sí se parece, eso quería decir, que se parece. Voy a tomar, voy a dejar de compartir para tomar las capturas de la asistencia.